Mi nombre es Carlos Lamadrid, soy integrante de la Asociación Misibamba, Comunidad Afroargentina de Buenos Aires. Hemos resuelto formar esta organización para dar a conocer la historia que fue negada por la historia oficial. La historia de aquellos africanos esclavizados que trajeron a este país, que son nuestros abuelos. Hemos formado esta organización y tratamos de difundir esto no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, porque muchas familias lo tienen oculto y por una cuestión de supervivencia, el africano, el descendiente de esclavo, se ha mimetizado y ha tomado las costumbres del blanco para subsistir. Se ha ido perdiendo toda la cultura africana. Nuestra historia es que trajeron a nuestros abuelos como piezas, ni siquiera eran personas. Los trajeron encadenados, carimbados. Algunas personas no saben qué es la carimba. La carimba es una marca a fuego que se le ponía a los africanos para saber de qué, no solo de qué puerto venían o qué compañía naviera los traía, sino a quién pertenecían. Ese fue el primer sufrimiento, aparte del desarraigo, la diáspora, de sacarlo de su país natural. Se solicita a España la venia para ingresar esclavos como mano de obra. Y eso fue lo que formó la riqueza de todas las familias patricias de este país. ¿Por qué? Porque al considerarlos ganados no tenían un sueldo. Entonces trabajaban de sol a sol, tanto hombres como mujeres, para el beneficio de sus dueños. Al tener más hijos, era más, más herramientas de trabajo que tenían aquellas familias. Y consideramos que si no hubiera habido esclavos, no sé si este país económicamente sería lo que es hoy. Al llegar acá, perdían nombre, cultura y todos los saberes. No los perdían, sino que se los quitaban, al menos el nombre, la personalidad, y trataban de quitarles su cultura. Entonces, ellos trataron de subsistir. En el día de hoy se dice que no hay negros en la Argentina, o no hay descendientes de aquellos esclavos, porque murieron con la fiebre amarilla o la guerra con el Paraguay. No es tan así. Había mujeres descendientes de africanos que eran fértiles y hombres africanos que eran fértiles también. Al haber menos cantidad de hombres por la guerra, tuvieron que algunas mujeres formar pareja con blancos o europeos. De ahí que nuestro color de piel hoy en día tal vez sea más claro, pero no dejamos de ser descendientes de aquellos africanos que trajeron a este país. Las familias patricias, como hoy en día vos tenés un animalito en tu casa y lo dejás que tu hijo juegue, si se porta mal, se lo sacás, no jugás con el animalito. Ocurría eso con los esclavos. Se le daba un negrito o una negrita que lo acompañe en sus juegos, que lo entretenga, que lo distraiga, pero si ese chico se portaba mal, o esa chica, el castigo lo recibía el negrito o la negrita. Entonces, algunos dicen, bueno, pero acá vivieron bien porque estaban en casa de familia, hacían trabajo doméstico, se los trataba bien. No, algunas familias los trataban bien.
Algunas familias no los trataban bien, al contrario, lo trataban muy mal y no dejaban de ser esclavos. Eso es lo que hay que tener presente. No es que estaban ahí porque querían, porque recibían un sueldo, porque estaban cómodos. Eran esclavos. En una charla que tuvieron dos tíos, mientras yo estaba, no sé, jugando, haciendo otra cosa, alcancé a escuchar que éramos descendientes de esclavos que habían tenido la familia Lamadrid. Creo que era la familia Arauz de Lamadrid. De ahí nuestro apellido. Y comentó, mi abuelo le comentó a mi tío, que era de apellido Jordán, mi abuelo era de apellido Lamadrid, le comentó si recordaba él en Tucumán que había una especie de criaderos, digamos, de negros, de esclavos. Tenían un negro que era el reproductor y cuando las negritas estaban en edad de procrear, se le acercaban para que él las sirviera y así tener más esclavos y así tener más un mayor nivel económico, porque cuanto más esclavo tenía, era que tenía mayor poder económico. El proceso de libertad que ocurre en este país, como en muchos otros, en 1813, la Asamblea del año 13, decreta que a partir de esa fecha existe en el país la libertad de vientres. O sea que aquellos que nacieran a partir de ahí no eran esclavos. Y no dan la libertad completa porque en Brasil estaban los portugueses, entonces con un acuerdo con los gobernantes de ese momento acá en la Argentina, llegan a un acuerdo que no se dé la libertad completa porque si no se iban a venir todos aquellos de allá para acá. Entonces se da la libertad de vientre, que recién en 1862 se adhieren casi todas las provincias. No, mejor dicho, en el 53 se adhieren todas las provincias. Buenos Aires recién en 1962 adhiere a la libertad de vientres. A partir de ahí, los africanos quedaron libres. Entonces, no había quien los cobijara. No tenían vivienda, no tenían trabajo. Entonces, aceptaban un trabajo por un sueldo miserable. Desde 1813 o 1812 podían comprar su libertad si participaban como soldados. ¿Qué ocurre? Después de la guerra de la independencia, que se le habría prometido a los africanos la libertad si participaban en la guerra, se hace un sorteo. De 700 y pico de africanos, solamente tuvieron la libertad, creo que 70. El resto o estaban, o sea, en las condiciones que volvían, el que estaba apto para trabajar, su dueño lo reclamaba para que siga trabajando y siga produciendo. Y si no, el Estado le tenía que pagar a ese dueño de ese negro un valor. La mayoría de las familias descendientes de africanos no se trataba ese tema, posiblemente por el hecho de que nuestras abuelas o abuelos hayan sufrido tanto en esa época que, bueno, trataban de olvidarlo. Si podían escalar un nivel un poco más alto, más rápido se olvidaban. Nosotros, al ser de un nivel más bajo, nos criamos escuchando esta música, sabiendo que somos descendientes de africanos, hasta el día de hoy. Yo comienzo a conocer la historia argentina hará unos 10 años, porque charlando con uno de mis hijos, me dice, ¿de dónde viene nuestro apellido? Porque en un momento, no sé cómo fue, que él se entera que ahí Lamadrid, que el apellido es portugués. Entonces me dice, ¿nuestro apellido de dónde viene?
Y le digo, nuestros abuelos eran esclavos de la familia Arauz de Lamadrid. Dice, ¿Lamadrid, el general Lamadrid? Le digo, sí. Dice, entonces somos parte de la historia argentina. Sí, somos parte de la historia argentina. De ahí en más, comienza a contagiarme él su curiosidad, y es el día de hoy que sabemos que los afroargentinos del tronco colonial, como nos denominamos, por estar en este país preexistentes a la nación argentina, somos parte de la historia argentina. O sea, el africano, junto con los pueblos originarios y los europeos, son la raíz de este país. Que eso tendría que figurar en las escuelas primaria y secundaria, como la historia argentina. Sabemos más de Europa que de nuestro país. Hemos olvidado o han olvidado los pueblos originarios y los africanos esclavizados. Misibamba surge en el año 2008 con mi hermana María Elena Lamadrid, que hasta el momento es la presidenta. La inquietud de ella era dar a difusión nuestros candombes, o sea, el candombe porteño de Buenos Aires, porque esto se estaba perdiendo. O sea, nos queda la cultura del tambor, que es algo que respetamos y valoramos, porque para nosotros es algo muy significativo el tambor. El tambor para nosotros es expresar lo que sentimos, alegrías, tristeza, estar juntos. Es una forma de decir cosas. Pero esta música, el candombe como lo tocamos nosotros, los afroporteños, se estaba perdiendo. Entonces mi hermana trata de darlo a conocer y darle visibilidad. Misibamba significa nosotros, los bamba, en lengua kikongo. Y esta palabra, misibamba, es un candombe que cantaba un tío ya viejo, cuando mi hermana era pequeña, mi hermana María Elena Lamadrid, y este hombre lo cantaba y lo bailaba con tanto fervor, con tantas ganas, que a ella le quedó grabado ese tema. Entonces, en honor a ese tío, le puso a esta asociación Misibamba. Y en Misibamba tratamos de dar talleres, hablar sobre este tema, hablar sobre la cultura afro, porque hay familias que recuerdan de sus abuelos palabras, otras familias recuerdan comidas, otras familias recuerdan música y otras familias recuerdan cultura. O sea, lo que hacemos nosotros es hablar sobre la participación del africano en este país. A partir de ahí, del año 1972-73, que estamos aquí en La Matanza. Muchas familias descendientes de africanos. En mi familia, en aquella época éramos aproximadamente unas 80 personas, pero estaban otras familias, Peirano, Turbé, Moyano, Balbuena, que vivíamos todos en ese barrio, o sea, nos conocíamos todos. Yo conocí una familia Guimaraes, que vivía hace mucho tiempo acá en La Matanza, no recuerdo ahora, en una oportunidad cuando era chico vine a la casa de ellos. Nosotros estamos a partir de 1972, 73, por ahí. Pero yo considero que al tener Rosas varias propiedades en La Matanza y ser dueño de esclavos, tiene que haber. Tal vez no lo sepan, no lo quieran reconocer, pero tiene que haber acá descendientes de aquellos. Una vez, en una reunión, me dijo alguien de los pueblos originarios que los argentinos tenemos en
nuestra sangre o en nuestras manos algo de los pueblos originarios. Y yo me imagino que debe ser también con los africanos. Debemos tener alguna gota de sangre, no digo todos, pero un 50% o un 40% de sangre africana. Y el que no lo tiene en sus venas puede ser que algún antepasado lo tenga en sus manos. Necesitamos de la colaboración de antropólogos, investigadores, historiadores, arqueólogos, que nos ayuden a reconstruir esta historia. Nosotros, al igual que muchos, estamos tratando de reconstruir la historia de los afros en este país. Entonces, lo que necesitamos son datos, documentación, porque con la historia oral muy poco se puede argumentar. José María Morales fue coronel de batallón de Mitre, fue diputado provincial, senador provincial y constituyente. Domingo Sosa, un afroargentino también, diputado por la provincia de Buenos Aires en 3 oportunidades. El 14 de septiembre, por ley 24.210, se declara Día del Payador en homenaje a Gabino Ezeiza, un afroargentino. Rosendo Mendizábal, compositor de la música del tango El Entrerriano. Enrique Maciel, compositor de la música de la Pulpera de Santa Lucía. Juan José García Martínez fue payador. Lucas Fernández, fundador del periódico El Proletario, que se comenta que fue el primer periódico socialista que hubo en el país. Se comenta. Casildo Thompson, también afroargentino, fue poeta, músico, compositor y fundador junto a otros afroporteños de la Fraternal, una sociedad benéfica. Gervasio Posadas fue músico, periodista, fundó algunos periódicos afro y fue colaborador en el diario La Nación. El cabo Juan Bautista Cabral, que fue nombrado sargento post-mortem en la batalla de San Lorenzo cuando ayuda a San Martín, que ahí lo matan, era un afroargentino. El soldado Antonio Ruiz Falucho, que fue fusilado en el motín del Callao, fue fusilado por no arriar la bandera de Buenos Aires. El cual en ese momento dijo: más vale ser revolucionario y no un traidor. ¡Viva Buenos Aires! Cayetano Silva fue el compositor de la música de la marcha de San Lorenzo, la que cantamos todos en la escuela. Como eso, estamos rescatando muchos datos. Reconstruir la historia argentina, la historia que fue negada, porque consideramos que el afroargentino fue, sin compararlo con la época de la dictadura, el pueblo que fue desaparecido de la historia. Por eso es que, sin rencores hacia el pasado, pero tratando de abrir la mente y un futuro promisorio para todos los argentinos, sería bueno que en las escuelas primaria y secundaria se enseñe esta parte de la historia. Pienso que habría menos racismo, menos discriminación, si sabemos cuáles son nuestras raíces. Que los pueblos originarios y los africanos esclavizados son preexistentes a la nación argentina.